Bien. Pues al final vamos a orar por los varios soldados caídos, ¿no? Pero qué bueno que usted está aquí. Quiere decir que está bien, ¿sí? Que la ha librado hasta ahorita. Esperemos que así siga. Bien, pues vamos a entrar rápidamente en materia, hermanos, porque el día de hoy vamos a ver un poquito más de la mitad del capítulo 7 de Hechos. Si me va acompañando ahí en su Biblia, por favor. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, en la serie que estamos llevando, en el libro de la carta de los Hechos. Libro de Hechos, acompáñame rápidamente, ¿sí? Para entrar calientitos a la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Dios, porque, Señor, nos diste la oportunidad, el privilegio de adorar tu nombre y ahora queremos recibir tu palabra, escuchar tu palabra. Aprovechamos, y aunque lo veremos más adelante, orar por nuestros hermanos que están en casita. Señor, que traiga sanidad en sus vías respiratorias, Señor, sobre todo esta ola de enfermedades respiratorias, Señor, que está viendo. Pedimos que guardes a nuestros hermanos, Señor, que los fortalezcas, Señor, y que los que están conectados, Señor, puedan escuchar y recibir tu palabra, así como los que estaremos aquí. Dame tu favor, Señor, para hablar tu palabra y la claridad, Señor, para hacerlo. Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les comentaba, pues es un capítulo muy largo, son 60 versículos, de Hechos 7, es algo larguito, y pues el capítulo es un relato histórico, ¿no? De que hace Esteban. Sinceramente hay mucha información, mucha información, pero obviamente por cuestión de tiempo no vamos a tocar todo. Si no, nos llevaría fácilmente, sin exagerar, unas 4 o 5 sesiones de este capítulo, por todo lo que toca, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo de una manera resumida, pero no por resumida quiere decir que ligera o no importante, ¿no? Bueno, pues allá vamos a Hechos 7. Bueno, nos va a hablar sobre Esteban, ¿no? El primer mártir. Esteban, recién elegido en el capítulo anterior, nos dice de él, en el capítulo 6, versículo 5, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese es Esteban, ¿no? Y también en el capítulo 6, versículo 8, nos dice que estaba lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era por muchos considerado un maestro que nadie podía resistir al espíritu con el que hablaba, según Hechos 6:10, ¿sí? Los versículos que estoy tocando son características de Esteban, ¿sí? Para que veamos quién va a hablar enseguida, ¿no? Entonces, Esteban era un pesado, ¿no? Un pesado en el sentido de que era alguien bien preparado, ¿sí? Un picudo. Era alguien que cumplió con los requisitos que estaban pidiendo para la elección de los diáconos al principio del capítulo 6, ¿sí? Para que veamos que no fue una elección con ligereza. Y lo que va a ser a continuación, una exposición tan clara, tan bien hilada, pero sobre todo lleno de autoridad y respaldo por parte del Señor. Ahora, junto con todas las acusaciones que se le hicieron a Esteban, ¿sí? En el capítulo 6 ya lo vimos la semana pasada, Esteban se ve en esta situación, en un entorno de los judíos celosos, pero no celosos de la palabra, sino celosos de su religión y costumbres, que iremos viendo poco a poco cómo Esteban va a ir derrumbando con argumentos esa religiosidad, ¿sí? Que llegaron incluso los maestros celosos a mentir en contra de él, y que conduciéndolo con violencia al Sanedrín le acusaban mediante testigos falsos, sobornados por ellos mismos, de delitos que de ser probados tendrían como sentencia la pena de muerte. Sin duda este final
estaba en el pensamiento de los acusadores y era el propósito determinante de su actuación al presentarle delante del Sanedrín. ¿Sí? Imaginemos cómo lo van sangoloteando, ¿no? Jalando, vámonos para allá, que confieses tus delitos. ¿Sí? De hecho, cuando leamos los últimos versículos de este capítulo 7, creo que será imposible no conmoverse por las últimas palabras pronunciadas por Esteban, ¿sí? A lo mejor ya hemos pasado por ahí alguna vez, ¿sí? Que Señor, no les tomes en cuenta este pecado cuando lo estaban matando, ¿sí? Es algo que solamente alguien, creo que lleno del Espíritu Santo, alguien espiritual puede decir esto, ¿no? Bueno, pero eso lo veremos la próxima semana. En el capítulo 7 se sitúa a Esteban ante el tribunal. Ahora la sabiduría divina le guía para presentar, más que una defensa, un detalle histórico muy amplio con una intención clara, como es la de demostrar que durante toda la historia de Israel, el pueblo y sus dirigentes fueron rebeldes a Dios y resistentes al Espíritu Santo. Miren, seguramente Lucas tuvo que resumir de una manera muy resumida, vaya la redundancia, un discurso que seguramente fue más largo de lo que aquí vamos a ver en el capítulo 7. ¿Sí? Y hasta el final de su discurso de Esteban, hay una reacción por parte de los judíos, los maestros, nada favorable, una reacción colérica, de mucho enojo, porque fueron confrontados con su pecado, fueron confrontados con su religiosidad. ¿Sí? Pero eso también lo veremos la próxima semana. Y ahora, me gusta mucho cómo termina el capítulo 6, en el versículo 15, ahí nada más, ahí está, si lee unas líneas atrás, dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Puede imaginar algo así? Los acusadores, ¿sí? Los que estaban mintiendo en contra de él, los testigos falsos, lo vieron fijamente, ¿sí? Para ver si en sus ojos había inocencia o culpabilidad. Pero era inevitable ver la luz que irradiaba su rostro. ¿Por qué era esto? Bueno, Dios estaba honrando a Esteban. Dios iba a hablar por medio de él. Y hermanos, necesitamos alcanzar esta honra de Dios. Pero para ello necesitamos ser fieles a su palabra y Él obrará en nosotros y nos usará para hablar a otros. ¿Sí? Bien. Vamos con los primeros versículos de capítulo 7, versículo 1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ahí nos detenemos. El sumo sacerdote hizo esta pregunta de una manera grosera. Seguramente era para tratar de amedrentar a Esteban, ¿sí? O para quitar la atención de lo que su rostro reflejaba. ¿Sí? Veían una luz en su rostro y era para romper el hielo de una forma brusca. Ahora, había una serie de acusaciones contra Esteban, pero él no podía decir sí o no, porque estaban mezcladas de verdad y de mentira. Por lo cual tenía que dar una explicación para desenmarañar las acusaciones que se estaban haciendo en contra de él. Es por ello que a partir del versículo 2 comienza una explicación mediante el método histórico, es decir, mediante un rápido repaso de los tratos de Dios con el pueblo de Israel y los gentiles. Y el discurso que va a dar a continuación es un desarrollo de la historia del Antiguo Testamento, pero ahora con nuevos ojos, a la luz de la vida y de la muerte de Jesús. ¿Sí? Y él dijo, en el versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd. Ahora, Esteban estaba buscando llamar su atención, que le prestaran toda la atención posible. No quería que nadie perdiera el hilo de lo que va a exponer, y de hecho, pues sí, va a exponer mucha historia. ¿Sí? Se dirige a sus oyentes como hermanos y padres. Hermanos porque quería que se sintieran identificados con él en que son de la nación hebrea, procedentes de Abraham. Y al llamarle padres, expresa el respeto que le merecen quienes están investidos de la máxima autoridad judicial en Israel. ¿Sí? Aunque lo acusaban falsamente, él mostraba un respeto, ¿sí? Por ellos. Continuando con el versículo 2, dice, el Dios de la gloria.
Otra pausa vamos a hacer ahí. Esta primera declaración que hace Esteban refuta aquella acusación que le hicieron en el capítulo 6, versículo 11, de aquí mismo de Hechos, de que él blasfemaba el nombre de Dios. Aquí vemos cómo lo llama el Dios de la gloria, el Dios glorioso que habitaba y llenaba el tabernáculo y que nadie podía entrar a causa de su gloria. Y el pueblo había visto esta gloria. ¿Sí? Comienza con esta declaración, el Dios de la gloria. Continúa Esteban, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahora, Dios buscó a Abraham, no fue Abraham quien buscó a Dios, y es como pasa hoy en día. ¿Sí? Dios es quien toma la iniciativa y nosotros respondemos. Él nos quiere atraer hacia Él. ¿Sí? Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham quedó asombrado por la grandeza y la gloria de Dios, que muy bien pudiendo habitar a Abraham en algún palacio, pues era un hombre muy rico, prefirió habitar en tiendas porque sabía que había algo más grande que él mismo. Recordemos que Abraham era un pagano junto con su familia y que lo que él había escuchado sobre algún otro Dios no se comparaba con lo que Dios había mostrado a su vida. Abraham queda tan impactado y obedece lo que Dios le pide. Y como lo hemos dicho, hermanos, y lo seguiremos diciendo, muchas veces nuestra falta de respuesta a Dios es porque nuestro conocimiento de Él tal vez es muy limitado o muy escaso. Pero no es porque Dios lo quiera así, sino porque no nos acercamos a buscarlo. ¿Sí? Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. La fe que tenía Abraham en Dios, después de que Dios le habló, lo llevó a obedecer, a seguir el llamado. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué nos hace falta a nosotros para obedecer al llamado de Dios? Dios se había revelado a Abraham de una manera tan gloriosa que Abraham no tenía otra alternativa más que obedecer. Y aquí la puntualización histórica que hace Esteban es muy importante en la argumentación, que desde el comienzo hace notar que Dios no está limitado en su manifestación y gloria a un determinado lugar de la tierra, como podía ser Jerusalén y un centro de culto para el templo. Aquí ya empieza Esteban a golpear la religiosidad de ellos. ¿Sí? Esteban estaba citando las Escrituras, Génesis 12:1. Una vez más, no hubo una indicación de a qué lugar ir, sin embargo, Abraham obedeció sin titubear al Señor. Continuamos con el versículo 4. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. La tierra en la que estaban en ese momento, llevando esta acusación, era la tierra que Dios había estableció para Abraham. Era el punto que Esteban quería demostrarles. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Abraham no recibió la tierra que Dios le prometió, pero creyó Abraham en fe, saludándolo de lejos, ¿sí? Como lo encontramos en Hebreos 11, sabiendo que Dios cumpliría su promesa. Eso puede sonar contradictorio, ¿sí? Pero Abraham habitaba como extranjero, como peregrino en su heredad. Era de él, pero en vida Abraham no la pudo poseer, pero su descendencia sí. Fíjese que ahora que tengo hija, ya lo había escuchado de alguien, ¿no? Pero no me hace sentido hasta que ya lo viví. Cuando alguien tiene un gesto con mi hija, yo siento más bonito que lo tengan con ella que conmigo. No sé, los que son papás a lo mejor me pueden entender, ¿sí? Alguien me lo había dicho una vez,
Y yo dije, no, pues no creo, no creo que sea así. Pero sí, cuando alguien tiene un gesto con ella, siento más bonito que ella lo reciba, que yo lo reciba, ¿no? Entonces Abraham sabía que iba a cumplir su promesa a Dios. A lo mejor a él no le iba a tocar, pero sabía que a lo suyo sí. A lo mejor eso traía descanso para él, ¿sí? Bueno, mis hijos lo van a recibir. Abraham, repito, no iba a ver la promesa cumplida en esa tierra, ¿sí? Porque no iba a ser en el tiempo de Abraham, iba a ser en el tiempo de Dios. No es hasta cientos de años más tarde que Dios se las daría como posesión a la descendencia de Abraham, luego de sacarlos de la esclavitud de Egipto. Abraham solo tuvo la promesa de Dios sobre esa tierra, ¿sí? Y hermanos, necesitamos con eso entender que Dios determina los tiempos de todos. Podemos descansar en ello. Abraham confió hasta el final de sus días en que Dios cumpliría lo que le prometió. Nosotros podemos descansar hasta el final de nuestros días en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero ojo, lo que Él prometió, no a nuestros deseos, sino sus planes, pues Él es fiel a Él mismo. ¿Sí? Continuamos con el versículo 6 de Hechos 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dios habló a Abraham, hermanos, en varias ocasiones. Primero, para llamarlo a dejar su tierra y familia. En otra ocasión, para hacerle una promesa sobre él y su descendencia, para establecer un pacto con él. Y Dios ahora le dice qué es lo que va a pasar con su descendencia. Y antes de que su descendencia recibiera la tierra prometida, tendrían que pasar por un largo tiempo. De hecho, 430 años para ser exactos, según Éxodo 12, 40 y 41. Pero por redondear números dicen 400 años, ¿no? Pero son 430. Y van a pasar, es mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. ¿Cuántas generaciones pasaron? Iban a ser extranjeros en una tierra extraña, en una tierra que serían reducidos a esclavos. No iba a ser para nada grata la estancia en ese lugar. Vivirían ahí, pero no tendrían los derechos de un ciudadano de ese lugar. ¿Les suena familiar esto que le comento? Ahora, es el enfoque que debemos de tener nosotros en este mundo, que no pertenecemos aquí, que estamos de paso. No tenemos los derechos de los del mundo. Nuestros principios y nuestros valores están por encima de lo que aquí se nos ofrece. Es un nivel de vida mayor, pues es la vida en el Espíritu. ¿Sí? Por su parte, Esteban estaba citando de memoria las Escrituras de manera exacta. Eso también hacía que las acusaciones fueran cayendo al ver que, repito, Esteban no era ningún improvisado. Versículo 7 del capítulo 7. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios, hermanos, en su soberanía, determinó que ellos serían esclavos en Egipto, pero esto no iba a quedar así. Después Dios mismo los libraría de la esclavitud y castigaría a Egipto. Conocemos la historia. Dios juzgó a Egipto con plagas. Posteriormente la salida de su pueblo, y ya cuando se abrió el mar, los mató a todos los soldados, ¿no? A todos los que fueron tras ellos, los mató. Dios hizo pagar a Egipto. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. El pacto de la circuncisión es un pacto que Dios hizo con Abraham allá en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 11. Ahí encontramos todo lo relacionado con este pacto. Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión en el sentido de que la circuncisión se establecía como señal externa de quienes estaban vinculados
por el pacto dado a Abraham. Y la circuncisión no era más que una señal en la carne, a no ser que estuviera respaldada por un corazón obediente y dispuesto hacia Dios. De ahí, en el Antiguo Testamento, se haga énfasis en la verdadera circuncisión espiritual, la del corazón, ¿sí? Que lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Y ahora este acto de la circuncisión era un recordatorio físico del compromiso de fidelidad entre Dios y su pueblo. Y así como Dios demandó este recordatorio del compromiso con Él, aunque hoy en día, hermanos, no es físicamente el recordatorio, el Señor sigue esperando la misma fidelidad. Él espera que tengamos la circuncisión, pero en el corazón. Un recordatorio de mi compromiso con Él. ¿Por qué? Porque es un compromiso con Él mismo. El acto es un compromiso personal con Dios. Y este compromiso, hermanos, debe ser todo el tiempo. ¿Cómo andamos con ese compromiso? Y Esteban está usando este punto para seguir refutando las acusaciones en su contra, de que él tenía desprecio por el templo, ya que cuando Dios hizo este pacto con Abraham, no había templo. O sea, el santuario puede dejar de existir, como ya había ocurrido en el tiempo de Nabucodonosor, pero el pacto con Dios, ese no desaparece, pues Dios mismo lo hizo, y Él lo honra ese compromiso entre su pueblo y Él, sea donde sea. Esteban seguía refutando la religiosidad de los que lo acusaban, ¿sí? Él estaba diciendo, pues Dios hizo el pacto con Abraham en el cerro, a la intemperie, ¿sí? No había un templo, no había un lugar específico para hacer, cuando Dios se reveló e hizo este compromiso con Abraham. Y Esteban, en el versículo 9, pasa a otro personaje, o pasa a otro punto. Pasa a José. En el versículo 8 nos menciona, y en el versículo 9 ya comienza a hablar de José, ¿sí? Ya pasamos por Abraham, ahora vamos con José. Versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban comienza diciendo que los patriarcas, es decir, los padres de la nación, de quienes provienen las tribus de Israel, ellos tuvieron envidia, algo pues muy horrible, ¿no? La envidia, el celo. Y aunque ellos, hermanos, eran circuncidados, los patriarcas, esto da a entender que las señales externas no garantizan la circuncisión espiritual del corazón rendido y obediente a Dios. Por envidia fueron capaces de vender a su hermano. ¿Qué nos da a entender esto? Que podemos tener un comportamiento externo muy admirable, pero la condición del corazón solo el Señor la sabe. Esteban afirmaba que Dios estaba con José. Es una declaración muy sencilla, ¿no cree? Pero contundente. Dios estaba con él, así, hermano, como lo está con usted y conmigo. Repito, es una declaración muy sencilla, pero que debe traer paz y descanso a nuestra mente y corazón, como no lo puede traer otra cosa. El Señor está conmigo. El Señor está con usted, hermano. ¿Sí? Qué declaración tan sencilla, pero repito, tan contundente. Por eso podemos decir con confianza lo que el salmista dice en Salmos 56, versículo 4. Acompáñenme para allá, por favor. Salmos 56, 4. Si confiamos en que Dios está con nosotros, podemos decir: en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué descanso y qué declaración, ¿no cree? Josué fue traicionado por su propia sangre, por sus hermanos. Imagino que fue algo muy doloroso. Sin embargo,
como dijo Esteban, Dios estaba con él. Y no solamente eso, vamos al versículo 10 de Hechos 7. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Quién lo libró de todas sus tribulaciones? Dios. ¿Por qué? Porque estaba con él. ¿Sí? Ahí está hilado perfectamente. Dios libró a José, ¿de cuántas? Todas sus tribulaciones. ¿Sí? Pero además de que lo libró, hermanos, y de que tenía a Dios, además de ello, lo puso en un puesto clave para lo que se avecinaba. ¿Sí? ¿Sabe? A veces me pregunto cómo poder idear estrategias o trazar un plan que me ayude que me ayude para prever algo que más adelante pueda venir, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo las estrategias de guerra, cómo le hacen, cómo planean para poder atacar al enemigo, por dónde llegar y todo un sinfín de cosas, ¿no? O estrategias económicas. Se me hacen algo muy inteligente para hacer esas cosas, ¿no? Pero aquí podemos ver que ese es un ejemplo claro de esa estrategia que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque venía una sequía, vino una hambruna muy fuerte, ¿sí? De hecho, cuando vendieron a José, era un niño, un joven, y tuvieron que pasar exactamente no sé cuántos años, pero ya era alguien grande. O sea, pasaron por lo menos 15, 20 años, porque Dios sabía que venía algo, ¿sí? Él tenía un plan para José. La historia de José, repito, es perfecta para describir las estrategias de Dios. Vendido por sus hermanos, pero Dios tenía puesta la mira años más adelante. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera llegado a donde llegó, que después le salvaría la vida. Sabemos la historia, ¿sí? Espero que la sepamos. Y la vida de José, hermanos, fue una constante prueba de que Dios estaba con él. Sin embargo, muchos años José fue esclavo y prisionero, ¿sí? Josué, por su obediencia a Dios, fue bendecido y Dios estaba presente en un lugar que no era Jerusalén ni el templo. Esteban, una vez más, estaba recordando esto a quienes entendían que solo en el santuario podía encontrarse la presencia del Señor y solo las bendiciones se manifestaban en la tierra de la promesa. Vemos que no, porque José estaba en Egipto, ¿sí? Y ahí se manifestaba el Señor. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Aquí comenzamos a ver el propósito de todo este proceso que José vivió. Todo este proceso que había comenzado hace varios años, este proceso con José. Un nuevo elemento en la defensa de Esteban ante quienes le acusaban de menospreciar el templo. Esteban está recordándoles por la historia bíblica que, aunque eran herederos de las promesas y de las bendiciones del pacto, aunque se habían circuncidado como a Dios se había ordenado, aunque vivían en la tierra de la promesa, las bendiciones de Dios no se habían manifestado. ¿Sí? Quería decir con esto que Dios no actúa en relación con formas o lugares, que Él tiene un programa y propósitos para su pueblo que son llevados a cabo contra toda lógica humana y fuera de todo ámbito que se establezca con un mero espíritu religioso. Una vez más, Esteban golpeaba la religiosidad de aquellos que lo acusaban. ¿Sí? Continuemos con el versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Ahora, la provisión
del alimento no vinieron de la tierra prometida, sino de Egipto, de donde sus antepasados habían sido esclavos. Con esto podemos entender que la bendición, hermanos de Dios, no está limitada a formas y lugares, que Él provee como a Él le place, de la manera y forma que Él quiere. Y es que los que estaban escuchando a Esteban estaban cuadrados a maneras y formas. La religiosidad de ellos estaba siendo golpeada por Esteban al relatar todo esto. Y un ejemplo más claro podemos encontrarlo en nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Rey de la Gloria, el Creador del cielo y de la tierra, vino a nacer en el lugar más humilde que alguien pueda nacer. Pudiéramos haber pensado que nacería en un palacio, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero cabe decirlo. ¿Por qué? Porque Dios obra de maneras y de formas que no entendemos. Y muchas veces podemos darnos la bendición o un regalo de parte del Señor por esperarlo de formas que yo creo que así debe de ser. Muchas veces Dios nos sorprende y nos habla a través de personas que puede haber un menosprecio en nuestro corazón hacia ellas. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Versículo 13 de Hechos 7. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. La primera vez, José no se rebeló, pero la segunda vez no aguantó y se mostró a sus hermanos. Para este punto, amados hermanos, José ya había sido tratado y pulido. ¿Cuánto tiempo llevó esto? Años. Años llevó esto. Así que aguantemos el proceso, hermanos. Aguantemos el proceso. Tuvieron que pasar años para que el corazón de José no hubiera rencor contra sus hermanos, no tuviera nada que reprocharles. ¿Sí? Seguramente si hubiera llegado esa sequía unos 5 o 10 años antes, seguramente a lo mejor José todavía tuviera rencor contra sus hermanos. Pero para este punto, ya el Señor ya lo había tratado, ya lo había purificado de todo eso. El Señor, por eso repito, el Señor sabe los tiempos de cada uno de nosotros. Versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Aquí José manda a traer a sus hermanos y los sobrinos, a su papá, así que toda la tropa, ¿no? A todos manda a traer. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor y en Siquem. Ahora, los judíos, especialmente los maestros de la ley, daban una gran importancia a la tierra de Canaán como lugar de las bendiciones, enfatizando que allí fueron enterrados todos los padres de la nación. Pero Esteban, en su deseo de argumentar que las bendiciones de Dios no están limitadas a un determinado espacio geográfico, enfatiza aquí que Jacob no murió en Canaán, sino en Egipto. ¿Cómo es posible eso? Una vez más, Esteban, al citar a José, quiere poner en claro que Jerusalén no era el único lugar sagrado en la adoración de los antiguos. Y esta mención de la muerte de Jacob y de José lo hace porque los miembros del Sanedrín sabían perfectamente la historia de sus antepasados y dónde habían sido enterrados. ¿Sí? Nadie podía seguir acusando a Esteban de desprecio por Dios. Él reconocía delante de todos que Dios había estado con los primeros padres desde el principio y que todos ellos habían vivido en la esperanza firme del cumplimiento de las promesas hechas por él para su pueblo. Esteban no había despreciado a Dios y mucho menos había deshonrado su nombre.
Era un creyente con fe firme en el único Dios verdadero, que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los patriarcas que dieron origen a la nación de Israel. Ese era también su Dios personal. ¿Sí? Esteban estaba, repito, relatando toda esta historia, diciendo que ese mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y de los patriarcas, era su mismo Dios. ¿Sí? Por eso esas acusaciones que hacían en contra de él eran sin fundamento. Estaba derribando todos aquellos argumentos que tenían en contra de él. Vamos al versículo 17, de Hechos 7. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Bueno, aquí ya pasamos a otro personaje. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a Moisés. ¿Sí? 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dios, hermanos, en su soberanía, guardó a su pueblo. Él iba a cumplir la promesa que hizo con Abraham. Aunque por las circunstancias pareciera que eso no iba a suceder. Pero como lo hemos estado viendo, Él es soberano y actúa de maneras que no entendemos. Pero repito, Él va a cumplir lo que dijo. Y Dios estableció los tiempos y Él mismo conduce la historia de la humanidad para llegar a sus propósitos. Como pasa hoy en día. No vemos la salida, no vemos cómo en el mundo hay tanta muerte, tanta destrucción, tanto depravación, pero Dios tiene sus tiempos. ¿Sí? En eso tenemos que confiar. Ahora, este faraón que no conocía la historia de José, o que no quiso conocerla, pues si era faraón, pues tuvo que haber conocido la historia, ¿no? De quienes gobernaron antes que él, las autoridades. Este faraón puso mano dura sobre los israelitas, esperando que por la dureza del trabajo y el maltrato, muchos murieran, ya que se sentía amenazado este faraón por el aumento significativo del pueblo. Pero Dios hacía crecer a su pueblo. Entonces, al ver que no funcionaba esta estrategia que hizo este faraón, otro recurso que usó fue mandar a decirle a las parteras que mataran a los niños varones recién nacidos. Pero las parteras, no le hicieron caso. Entonces, como no le hicieron caso en eso, este faraón mandó a que los niños fuesen ahogados en el río. Pero pues los padres, al verse ¿cómo se dice? No podían hacer esto, pues eran sus hijos. Preferían dejarlos abandonados a los niños y así los encontraban las autoridades y los ahogaban. ¿Por qué? Ya los egipcios consideraban el río como un dios, con D minúscula obviamente, ¿no? Entonces ofrecían sacrificio de esos niños a ese dios. El pueblo de Dios estaba amenazado por todos lados. ¿Sí? El faraón no quería que se siguieran reproduciendo. Pero, ¿qué hemos dicho? Que Dios iba a cumplir su promesa, porque del linaje de Abraham vendría el que sería bendición para todas las naciones. Él va a cumplir lo que Él dijo. Los propósitos del mundo fracasan ante el plan ya trazado de nuestro Dios, hermanos.
Creemos que con todo lo que se ha levantado de ideologías, con toda la persecución que hay, que aunque aquí en nuestro país o más bien en nuestra ciudad no la vemos, no quiere decir que no exista. Basta con darnos una vuelta por la sierra de Oaxaca, Chiapas, todos esos lugares que han matado actualmente a cristianos, ¿sí? Que no lo veamos, repito, no quiere decir que no hay, ¿sí? Vivimos en un lugar muy privilegiado. Creemos que por las ideologías nos van a cancelar, no tardan en cancelar el mensaje, no tratan en censurarnos. Pero ¿sabe qué? Eso no detendrá el plan ya trazado de Dios para su iglesia. ¿Sí? No lo van a detener. Lo ha demostrado como lo estamos viendo ahorita y lo seguirá demostrando. Dice el pasaje que en ese tiempo nació Moisés, un niño hermoso. Pudiera tratarse de una expresión poética, podría tratarse de una expresión poética para referirse al físico del niño, ¿sí? O sea, con un niño bonito. Sin embargo, ese bebé estaba en los planes de Dios. Por eso era hermoso para Dios mismo, era agradable ante sus ojos, como lo son sus hijos para Él, o sea, usted y yo. Sin embargo, los papás de Moisés no lo podían tener por mucho tiempo. Pasaron 3 meses y tuvieron que sacarlo. Lo pusieron en una cesta sobre el río, que es en el río donde sabían que se bañaba la hija del faraón, y Dios lo guardó para que llegara con ella. La hija de faraón tuvo compasión de él, y la hermana de Moisés, María, intervino para que se lo diera y ellos lo criaran y lo regresaran cuando pudiera estar en el palacio. El cuidado de Dios, hermanos, en medio de toda dificultad. Dios tenía un plan y lo iba a cumplir. Moisés creció como uno más de la realeza. Tenía acceso a todo lo moderno en ese tiempo, a todos los lujos, a todas las comodidades, pero solamente era un tiempo para ello, ¿sí? 40 años, nada más. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para él. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando dice que le vino al corazón, dice que le vino como un deseo por estar con sus hermanos, ¿sí? Recordemos que los que estaban de esclavos, él tenía que estar ahí, ¿sí? Pero Dios en su maravilloso plan, Él tenía un propósito para él. La vida de Moisés se divide en 3 periodos. 40 años vivió en Egipto, 40 años vivió en Madián, a donde fue después de que huyó de Egipto, y otros 40 años gobernando Israel. Moisés tenía 80 años cuando fue con Faraón para que soltara a su pueblo. Así que, hermano, no se desanime. Si todavía no llega a los 80, puede ser que el Señor todavía lo use. Creo que no hay ninguno aquí, ¿no? Así que todavía puede ser usado por el Señor, ¿sí? No se desanime. Versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, Moisés, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, lo mató. 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ahí hacemos una pausa. Los jueces estaban acusando a Esteban de blasfemia contra Moisés, pero Esteban, les expone las indignaciones que sus antepasados habían cometido contra Moisés. Perseguían a Esteban por salir en defensa de Cristo y su evangelio.
Pero era el propio Moisés el que de parte de Dios había predicho que la venida futura de un profeta a quien habían de escuchar, como se lee en el versículo 37 de este mismo capítulo. Vamos ahí a Hechos 37. Dice este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, Cristo, como antes lo fue Moisés, para él, príncipe y salvador de Israel, pero ellos lo rechazaban, como habían rechazado a Moisés, sus antepasados. Pero ahora ellos debían de temer, puesto que Dios los iba a entregar a una esclavitud mayor que la que habían sufrido sus antepasados en Egipto. Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés se metió en un problemón, ¿sí? Tan grande era ese problema que hasta Faraón quería matarlo. Y los de su linaje, o sea, los de su pueblo, no lo aceptaron. Moisés pensó que lo iban a cobijar porque había defendido a uno de los suyos. Pero como lo rechazaron, ¿qué hizo? Salió huyendo. El escogido de Dios volvió a ser extranjero en otra tierra. Pero Dios cumpliría su promesa. Dios no iba a dejar en paz a Moisés, como mencionamos hace un rato. 40 años lo dejó vivir en Madián. No fue poco tiempo, pero fue el tiempo que Dios estableció e iba a trabajar nuevamente con él. Y hermanos, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el del hombre. Él tiene sus tiempos. Y qué descanso saber que Dios no nos quiere dejar iguales. ¿Sí? Qué descanso saber que quiere que avancemos, que lo conozcamos más. Pero seamos dóciles también en el proceso, hermanos. ¿Sí? Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Ahora, la traducción de ángel al parecer se refiere al Señor mismo. Fue Él quien lo llamó, o sea, Dios. Y ahora, la nueva revelación de Dios a Moisés debió haber tenido en algún punto de Madián, es decir, lejos de la tierra de la promesa, que es algo que Esteban quería destacar en la defensa contra las acusaciones que habían formulado, ¿sí? Es por ello que Esteban menciona este lugar en específico. Dios se manifestaba a Moisés después de 40 años de soledad en Madián. Igual, 40 años no es poco tiempo, ¿sí? Pero repito, Dios no lo iba a dejar en paz. Dios tenía un propósito para él. No lo hacía en la tierra de Canaán, ni en el lugar donde estaba el santuario. Lo hacía en tierra lejana, donde aquel con quien iba a hablar no era más que un extranjero. Una vez más, Esteban les estaba refutando que no era el lugar santo o escogido donde Dios le placía manifestarse y de las maneras que él quería manifestarse. 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Dios se le reveló a Moisés como el Dios de las promesas y el pacto. Qué descanso escuchar estas palabras del Señor. Aquellos, le dijo Dios, que tus padres adoraban y servían, yo soy el mismo. ¿Qué escena? ¿No cree?
Tal era, hermanos, el respeto reverente que sentía Moisés ante la presencia de Dios, que no se atrevía ni tan siquiera a mirar a la zarza que ardía. ¿Cómo debe haber sido aquello? ¿Cómo fue esa escena? ¿Cómo fue ese momento? Que Moisés no tenía el valor para mirar aquello que estaba sucediendo. ¿Cómo habrá sido esa voz que le habló? Ante los ojos estaban puestos en ella, en la zarza, llamando la atención de aquel extraño proceso de arder y no consumirse. Luego, sintiendo la voz de Dios de en medio de aquella zarza, no se atrevía, repito, ni tan siquiera a mirarla. Yo me pregunto, hermanos, si es inevitable pensar en esto. ¿Qué respeto y qué reverencia tenemos hoy en día por la presencia de Dios? ¿Cómo consideramos el estar delante de Dios? Es el mismo Dios que se le reveló a Moisés. Y ahora tenemos mucho más para saber que Dios se ha revelado a nuestra vida. Tenemos su palabra. En aquel momento, cuando Dios se revela a Moisés, no existía la Biblia, ¿no? ¿Qué nos impide poder conocer más a este Dios todopoderoso? Y repito, qué respeto y qué reverencia podemos tener hoy en día. Pongámonos a pensar en ello. Versículo 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Esteban enfatiza que a Moisés se le pidió que se quitara las sandalias que traía, pues estaba en tierra santa. Con lo que se da a entender que no solo en el templo, sino en cualquier otro lugar se puede tener comunión con Dios. Se engañan aquellos que piensan que la presencia de Dios se limita a 4 paredes o a ciertos lugares, pues Dios puede llevar a su pueblo al desierto y ahí hablar a su corazón. Los falsos testigos habían levantado testimonio contra Esteban como quien había despreciado el santuario. Pero Esteban estaba demostrando que lo que santifica el lugar y merece todo el respeto y la reverencia es la presencia de Dios. ¿Sí? Dios no solamente se manifiesta en este lugar, hermanos. Se manifiesta también en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde estemos. Él se puede manifestar. De hecho, está en todo lugar. Pero puede hacer su presencia de una manera manifiesta en cualquier lugar. Sí. O que con ciertas formas o con decir ciertas palabras creemos que podemos atraer su presencia. Él está en todo lugar. Él escucha todo lo que decimos. Él sabe lo que pensamos. Eso debería ser suficiente. Ángel lo decía hace varios meses. El saber que Dios sabe lo que pienso, lo que digo, debería ser motivo suficiente para tener temor de lo que pensamos o decimos o hacemos. Porque Dios no se limita a estar aquí en este lugar. Él está en todos lados. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Fueron 40 años que Moisés estuvo en Madián. Se había cumplido el tiempo que Dios había determinado que pasara para que se pusiera en acción su plan para liberar a su pueblo.
Moisés ya estaba preparado. Era el tiempo perfecto para llevar a cabo su plan para liberar a los israelitas. No cuando Moisés era más joven con mayor fuerza, no. Porque Dios necesitaba que Moisés tuviera un corazón manso y apacible. Moisés iba al lugar de donde huyó. No era fácil. Un lugar donde lo quisieron matar, donde no lo querían, pero era Dios mismo que lo estaba mandando. Yo le pregunto a usted, hermano, en esta noche, ¿qué nos ha mandado a hacer el Señor? A usted en lo particular. ¿A qué determinaciones tomar? ¿A qué decisiones decidir? Y está bien que no nos sintamos capaces, porque entonces viene la capacidad de Dios y nos habilita para hacer el trabajo. Porque si Dios hubiera encontrado en Moisés que dependía de todo lo que había aprendido en Egipto, ¿sí? Leímos hace rato que tenía acceso a lo mejor que había en ese tiempo, la mejor educación, la mejor tecnología, toda cuanta clase de lujo, él tenía acceso a ello. Los más altos valores. Pero esto hubiera estorbado el plan de Dios. Moisés tenía que olvidarse de todo eso para poder depender completamente de Dios, sabiendo que era Él que lo enviaba. Pasaron 40 años que Él salió de Egipto. Y tuvieron que pasar 80 años desde que nació Moisés y que Dios guardó su vida para empezar su plan. 80 años. Y nos agüitamos porque Dios no nos responde la oración, ¿no? En 5 minutos que queremos una respuesta. Y aunque hay mucho más que tocar, hermanos, de ese pasaje, de hecho, de verdad, hay mucho más. Quiero rescatar esos puntos. El proceso, los tiempos de Dios son muy diferentes a nosotros. Pero tenemos que también ser dóciles. En cada uno de esos personajes que vimos, Abraham, José, Moisés, Dios les habló y obedecieron. Es cierto, pasó mucho tiempo. Pasaron años. Pero Dios habló y hubo una respuesta. Seguramente yo creo que Dios no va a esperar, creo yo, a que tengamos 80, 90 años para mandarnos a hacer cosas, ¿no? Ya físicamente creo que estaremos muy imposibilitados por ese tiempo. Seguramente no pasarán 80 años para que yo le responda, ¿no? O 40 años en algunas cosas. Tal vez sí, tal vez no. Pero aquello que usted ya sabe que Dios le habló, o cuando el Señor le responda aquello que usted está pidiendo, o aquello que no le está pidiendo Dios y que Dios le va a hablar, respondamos a ello. Porque la vida, hermanos, pasa muy rápido. Muy rápido está pasando la vida, como para detenernos en nuestros deleites, en nuestras cosas, en nuestros sueños, en nuestros problemas incluso. Repito, está bien que no nos sintamos capaces, porque entonces viene la capacidad de Dios. Está bien que nos sintamos imposibilitados, porque vienen las fuerzas de Dios. Está bien sentir miedo, porque entonces viene la paz de Dios. Repito, Dios tuvo que desarmar a Moisés 40 años. Que todo su conocimiento, su dependencia, todo lo que pudo, la estrategia que pudo haber armado, con todo lo que aprendió, para que dependiera de él. Todavía tenemos 26 versículos de este capítulo por ver. Y yo creo que el Señor nos seguirá hablando.
Póngase de pie, por favor. Y si algo el Señor le habló en esta noche, dele gracias. Como en un relato histórico, ¿no? En esta defensa que está haciendo Esteban de todo lo que le acusan, hay tanta riqueza. Y hay mucho más que podemos sacar, pero esperemos nos dé tiempo en otra ocasión. Muchas gracias, Dios, te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos confronta, nos examina, nos pone en una balanza, Señor. Tu palabra ve las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra examina nuestros pensamientos y quedamos completamente expuestos ante tu palabra, Señor. Y en esta tarde queremos darte gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Gracias porque no nos quieres dejar igual, Señor. Tú quieres que avancemos, quieres que ahondemos en el conocimiento tuyo. Pero tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Así como tú llamaste a Abraham, nos llamas a nosotros. Y así como tú estabas con José, tú estás con nosotros también. Y así como a Moisés tuviste un proceso con él, tú tienes un proceso con nosotros. Y queremos ser dóciles en ese proceso. Queremos ser obedientes a ese llamado y queremos estar confiados en que tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y que nos habilita, nos fortalece para llevar a cabo aquello que nos has llamado a hacer, a vivir la vida en el Espíritu, a vivir una vida apartados. Encuentra en nosotros, Señor, hijos que te respondan, hijos que te amen, que respondamos en obediencia a aquello que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén.